Vamos a nos da la bendición aquí en tu casa en este lugar. Permite, Señor, aprender a través de la palabra lo que sabes poner. Padre, nos ayude a vivir y a seguirte como este último canto. Seguirte para dar testimonio de que tú eres Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Bueno, cada martes tengo la bendición de estar en una clase por Zoom con un grupo de pastores y lo dirige o lo preside el hermano Roberto Evans, el pastor de mi pastor. Y hay clases, o sea, estas charlas son muy edificantes, la verdad. Yo no estoy en el grupo directamente, pero me hacen el favor de invitarme y de estar ahí y tocar ciertos temas que se han estado dando. De hecho, lo que hoy quiero compartir no es basado en la clase, más sí en una frase que se dijo en la clase de este martes, que me llamó mucho la atención. Y me puse a meditar sobre esa frase que un pastor dijo que no está mal, no está mal, no, claro que no, pero empezando a meditar en eso, me puse a buscar en internet, en el Google, me puse a investigar sobre ese tema. Cosas indispensables para la vida, le puse así en el Google. Ahora, el resultado de la búsqueda aparecían estas frases: cosas importantes para la vida o cosas necesarias para la vida. No me apareció el que yo puse cosas indispensables para la vida, sino cosas importantes o cosas necesarias. Y obviamente hay cosas que en la búsqueda, en lo que te avienta el resultado, pues ciertamente hay cosas que son necesarias para la vida. Como por ejemplo, tenían el buen sistema de salud, son cosas necesarias para la vida. Una vivienda digna, cosa necesaria para la vida. Un buen sistema educativo es cosa necesaria para la vida. Y también es importante, decían, tener buena salud. Y entre otras respuestas que aparecieron, me apareció esta frase: las 3 cosas que hay que hacer en la vida. ¿Usted sabe cuáles son las 3 cosas que hay que hacer en la vida? ¿No? Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Yo dije, ya tengo 2 de las 3. Me falta el libro. Las crónicas de la aldea le voy a poner. Va a aparecer el tema de novela de terror, pero no va a ser novela de terror. Bueno, obviamente de las cosas importantes o necesarias como el sistema de salud, la vivienda digna, el buen sistema educativo, es como lo que hay en Dinamarca. Hablando aquí en México es casi lo que hay en Dinamarca, pero ahí vamos. Ahora, me puse a reflexionar, bueno, no aparece lo indispensable para la vida. Ahora, lo que me llamó la atención es que un hermano, un pastor, dijo esto, hablando sobre el Espíritu Santo, porque se habló, no fue el tema del Espíritu Santo, fue otro tema, pero se tocó el tema del Espíritu Santo y dijo un pastor esto: el Espíritu Santo es una promesa y una necesidad. Y yo dije, amén. Es cierto. Ahora, lo que yo voy a decir ahorita va a parecer herejía, pero no es una herejía, porque ciertamente el Espíritu Santo es una promesa y también es una necesidad, pero el Espíritu Santo es indispensable para la vida de la iglesia, para tu vida y para mi vida. Ahora, ¿por qué es indispensable el Espíritu Santo en tu vida? Vamos a ver algunas cosas. Y lo primero es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y digo quién, porque muchas veces hablamos de qué es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una persona. Vamos a Génesis capítulo 1 y versículo número 2. El Espíritu Santo es una persona. Y dice Génesis 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y podemos ver que el Espíritu Santo tiene actividad, eso no tiene vida, eso es un objeto inamovible. El Espíritu sí está activo,
El Espíritu Santo es una persona. Estuvo activo en toda la creación. Tú puedes ver todo el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, cómo estuvo en toda la creación. Y lo que Dios sopló al hombre cuando fue formado fue su espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y se le conoce con los siguientes nombres. Yo le puse a este tema, ponle el nombre así, indispensable. Así de fácil y sencillo. Y el Espíritu Santo se le conoce por estos siguientes nombres. Hay muchos, pero quise poner unos cuantos solamente para entender. Primeramente, buscando esos te los dejo para que tú los puedas anotar, los quieras y que tú los busques. Te invito a que los busques. Que busques, bueno, ¿cómo se llama el Espíritu Santo? En Jueces 3:10, en 1 Samuel 10:6, e Isaías 11:2 le conoce, se llama Espíritu de Jehová. No es otro espíritu, es el mismo espíritu, pero tiene este nombre. En Mateo 22:34 está el Espíritu del Señor. Como lo acabamos de ver en Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También lo puedes encontrar en Éxodo 31:3, en Números 24:2 y en 1 Samuel 19:20. Tú puedes buscar, la gran mayoría de Biblias tiene su concordancia atrás y puedes buscar, si encuentras ahí la palabra espíritu, puedes encontrarlo. Ahora, hay un nombre que se da el espíritu, que es así, el espíritu. Y cuando la Biblia lo pone con mayúsculas, está hablando o se refiere al Espíritu Santo. Vamos a leer estos salmos porque están juntitos. Vamos al Salmo 51. Nada más para Salmo 51 y el versículo número 11, 51. Aquí estás. Dice, no me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Este pasaje siempre me ha impactado, siempre debe ser una oración de nosotros a Dios, pedirle que no aparte de nosotros su Santo Espíritu. En el Salmo 139 también vamos a poder encontrar en el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y no habla más que del Espíritu. Cuando lo menciona la Biblia con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Tú vas a encontrar y el Espíritu, o habla de mi Espíritu, y eso está hablando del hombre. Pero cuando tú lo ves con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Si tú lees los libros proféticos, especialmente, pues sí, Jeremías, Ezequiel, todos los libros proféticos, y que mencionan al Espíritu, con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Así que primeramente lo que tenemos que entender es que el Espíritu el Espíritu Santo es una persona. De hecho, al hablar que es una persona, tiene los sentimientos, por eso dice la Biblia que no contristemos al Espíritu, que no lo hagamos sentir mal. Pregunta, ¿cómo es que hacemos sentir mal al Espíritu? Cuando pecamos, porque ya conocemos a Dios, porque ya somos hijos y cuando practicamos. Una cosa que hoy me levanté no sé cómo y le pegué al gato y lo traigo por allá volando, pues bueno, pues no es tanto pecado, ¿no? Pero que esto practique el pecado, entristecemos al Espíritu Santo. De hecho, la Biblia habla de Sansón, que usted sabe que por estar jugándole al cristianoide, el Espíritu de Dios apartó de él. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es como fuego, es como agua que purifica nuestras vidas, que limpia nuestras vidas. Es como, la vida de la persona como un aceite, también como una paloma. Son los símbolos más comunes que hay del Espíritu Santo. Y habla de la sensibilidad que tiene el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza activa, no es sentí bien bonito y creo que es el Espíritu. No es un sentimiento del Espíritu. El Espíritu Santo es una persona.
Y Dios nos la ha dado. Dios nos la ha revelado como una promesa. Ahora sí, vamos a Hechos, capítulo número 1. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer del 1 hasta el 8. Como tengan, me dicen, ya lo tengo, o me dicen amén. Creo que me pasé unas hojas. Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted y yo queremos conocer qué ha hecho el Espíritu Santo, bueno, tenemos toda la Escritura para ver que desde Génesis el Espíritu de Dios se ha movido, se mueve, está activo, y si queremos ver cómo inició la iglesia de Jesucristo, tenemos que leer el libro de los Hechos, porque, y yo me acuerdo en el seminario que nos decían, el libro de los Hechos, pues sí, mi Biblia tiene Hechos de los Apóstoles, pues nos enseñaban que podíamos llamar al libro de los Hechos del Espíritu Santo de los Apóstoles. Porque todo el libro de los Hechos habla, sí de los apóstoles, sí del nacimiento de la iglesia, pero del Espíritu Santo, porque aquí lo menciona en dos ocasiones en estos 8 versículos. En el versículo número 2 dice, mandamientos por el Espíritu, y luego habla de una promesa del versículo número 4, la promesa del Padre, y luego habla que seamos dos con el Espíritu Santo, y luego habla de que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Iba a venir con poder. Entonces ya hablamos de 3 veces que se menciona el Espíritu Santo y una referencia a una promesa. Que si tú lees el libro, el Evangelio de Lucas, antes de este, vas a encontrar que Jesús les dijo que iba a venir el Espíritu Santo. Es una promesa. Ahora, esta promesa está en el libro de los Hechos, y desde antes, en el libro de Joel, acompáñame al libro de Joel, del profeta Joel. ¿Sí vino Joel o no vino Joel? Joel, aquí está Joel. Este Joel se pierde mucho. Joel, capítulo número 2. ¿Ya lo tienen? Joel, capítulo número 2, versículo 28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu. No está hablando de espíritu, está hablando de espíritu con E mayúscula sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos serán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y estamos viendo que esta promesa de Dios se cumple hasta el libro de los Hechos. Yo escuchaba y decía que más o menos son 500 años después, se cumple esta promesa de Joel, se cumple en el libro de los Hechos, en el tiempo del libro de los Hechos, se cumple esta promesa. Dios está dando una promesa en el Antiguo Testamento que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y en Hechos se menciona lo que Jesús dice. Escuchaste una promesa del Padre. Sí, desde Joel
la está diciendo. Todo el ministerio de Jesús inició cuando Él se bautiza en agua y recibe el Espíritu Santo. No quiere decir que antes no era Dios. Jesús es Dios, tanto es Dios como el Padre, como es Jesús Dios como Hijo, y tanto es Dios el Espíritu Santo, y los tres son uno solo. Esta promesa que Joel registra de parte de Dios, que en Hechos Jesús les dijo a los discípulos, escuchaste de mí y van a recibir poder, se cumple en la vida de la iglesia en Hechos capítulo 2. Acompáñame a Hechos capítulo 2, porque ahí está, mi Biblia tiene un título que dice la venida del Espíritu Santo. Aquí fue donde estuvimos meditando la clase del martes, porque nos pusieron a hacer unos pequeños ejercicios que yo espero me puedan enviar la clase para compartírselas, porque nos estaban enseñando de cómo sacarle un poco más de jugo a la escritura para nuestras enseñanzas. Y gracias a Dios por la vida del hermano Evans, que se da tiempo, y aunque uno puede decir, bueno, ya llevo pues 25 años caminando en el Evangelio, sí, pero todos los días aprende algo nuevo y más necesario para las cosas de Dios. Hechos 2 dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Joel dice, o Dios dice por medio del profeta Joel, después de esto voy a llamar mi espíritu. En el contexto de Joel es que tiene que haber un arrepentimiento, y es necesario hoy en día que haya un arrepentimiento para ser perdonados por Dios y recibir el don del Espíritu Santo, el regalo que Dios ha dado, la promesa que Dios ha dado para toda carne, que es el Espíritu Santo. Hay muchas líneas doctrinales que dicen que el Espíritu Santo solamente se mueve o se movió en el libro de los Hechos. Ahorita vamos a entrar en detalle a esto. Y lo digo con mucho respeto porque muchos piensan que ya no hay más sobre el Espíritu Santo más que lo que está aquí. Dice que cuando todos estaban unidos, estaban juntos, estaban en un día de Pentecostés. ¿Usted sabe qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta de los judíos. Pentecostés significa 50. Jesús es llevado a la cruz, Jesús es sepultado, Jesús al tercer día resucita, está 40 días, como vimos en Hechos, capítulo 1, que estuvo enseñando a los discípulos, estuvo todavía compartiendo de cosas del reino de Dios. Después es llevado al cielo, y a los 10 días, de esos 40 más 10 tenemos 50, que es la fiesta de Pentecostés, estaban juntos, unánimes, orando, pidiéndole al Señor lo que nosotros no pedimos. Nosotros pedimos una casa, pedimos otro carro, pedimos otro celular, pedimos esto, pedimos lo otro, todo, refírense aquí a la tierra, cosas necesarias, como hemos visto, sí. Cosas importantes, sí, porque si no tenemos salud, pues no podemos ir a trabajar, ¿verdad? Ya ven que hay gente que solamente, ay, me voy, ay, siento que me voy, ¿no? Hay gente que pide por lo ocasional. Estos no estaban pidiendo lo terrenal, estos estaban pidiendo, según muchos escritores, muchos comentaristas hablan de lo que estaban pidiendo era que se cumpliera la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Es que si tú y yo no solamente estamos pidiendo, bueno, para mañana necesito más dinero. Sí, también necesito dinero. Mucho dinero ya, pero falta. Pero mucho dinero. Pero no me llena. Si no satisface, si es necesario, ¿verdad? No, pues ¿para qué trabajamos, verdad? Los tacos de Don Chava no son gratis, ¿verdad? No, ya que ya le subió, ¿verdad? Ya le subió, ya. Espero que el perrito sea bueno, por lo menos.
¿Qué estaban pidiendo estos? Señor, tu promesa. ¿Qué es bueno pedir salud? Sí. ¿Necesario pedir salud? Claro que sí. Por eso oramos por la gente que está enferma para que se sane. Que Dios haga un milagro. Así como ahorita que me estoy acordando y que vi que una de las hijas de Allison acaba de cumplir 1 año, dije, no inventes, qué rápido se hacen viejas la gente. Me está acordando de Emily, que cosita, una cosita chiquita. Me acuerdo porque oramos por que Dios sane a gente. Pues sí, el hijo del pastor Dan Colín, su pequeño bebé no ha podido salir del hospital. Por eso oramos por salud. Y es bueno pedir por salud, es necesario pedir por salud. Pero ellos estaban pidiendo otra cosa, algo que era indispensable para su vida. Algo que tú y yo debemos de pedir todos los días. Mira, Moisés dijo esto en otras palabras. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. David leímos, y no me apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, David decía, bueno, si pierdo el reino, si pierdo el castillo, te tengo a ti y te necesito a ti. Porque sin el Espíritu Santo, David no hubiera hecho lo que hizo antes. Cuando David está diciendo esa frase, mira, parafraseándola, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu, es porque ya había cometido adulterio. Es porque ya había mandado a asesinar al esposo de Abigail, a Urias, gracias. Un momento que tú y yo perdamos nuestro enfoque de la vida indispensable del Espíritu Santo en nosotros, nos va a llevar a cometer un montón de borradas. Cosa que para nosotros puede ser poco importante, pero en lo espiritual tiene eco eterno. Y es tan eterno que lo que hizo David, todavía se está mencionando esto. Llegó el profeta y lo acusa y lo señala, pero Dios tiene misericordia y él se mete a orar al Señor. Mira, quiero perderlo todo, pero no tu presencia, no tu espíritu. Y es lo que estos hombres en Hechos estaban haciendo. Estaban todos unánimes juntos y de repente del cielo, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dos símbolos del Espíritu Santo, el viento y el fuego, purificación y vida. Necesitaba la iglesia del Nuevo Testamento, necesitaba el Espíritu Santo como hoy en día, en el siglo XX, siglo XXI, en el año 2025, necesitamos que el Espíritu Santo sople sobre nosotros. Ahora, hay muchas líneas y concuerdo en ello, de que cuando uno recibe a Cristo, es sellado por el Espíritu Santo. Cuando de verdad viene un arrepentimiento, ay, muchos moquean y yo y se van y hacen lo mismo. Ay, es que la carne es débil. No, espérate, sí, yo entiendo que somos débiles. Pues es indispensable expresar para nosotros. Ahora, muchos de aquí dicen, bueno, esto fue una vez. Solamente se derramó el Espíritu Santo una vez. Y yo encuentro otras citas. Vamos a Hechos 4. Y no es por meterme en pleito ni nada. Pero en Hechos 4, vamos a leer el versículo, voy a leer el 23 y de ahí me voy a pasar hasta el 27. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Primero, Hechos 2 fueron llenos. Segundo, Hechos 4 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo número 10. Hechos capítulo número 10. El contexto, todo el capítulo 10 es el encuentro entre Pedro y Cornelio. Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Eso dice Hechos 1. No creo que me lo sé de memoria. Aquí lo estoy leyendo. Llamada Italiana, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, contra su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora dice en el contexto que viendo él en una visión que se le acercó un ángel, le dijo, llama a Pedro. Pedro estaba en otra ciudad y envía él a hombres y por Pedro para que viniera porque Pedro decía hablar la palabra de Dios. Ahora, cuando Pedro estaba en otra parte en Jope, él estaba en Jope, él también tuvo una visión. Y Dios le muestra un manto con un montón de animales de todo tipo. Res, pollo, cerdo, pato, conejo. Y le dice, mata y come. No, Señor, yo no, pues no es pecado, porque nunca he entrado cosa inmunda. O sea, no he comido carnitas, Señor, no. Pero tú mata y come. O sea, lo que yo ya purifiqué, tú no lo llames inmundo. Todo esto tiene que ver con la vida de Cornelio, porque Cornelio no era judío, era romano, era gentil, era una persona que no creía en Dios, oraba a Dios, pero no era salvo. Cuando llega Pedro con Cornelio, Cornelio le explica, tú lo puedes leer, todo el capítulo 10, Pedro le dice, es que yo vi esa visión, y mientras Pedro estaba predicando el evangelio, ahora entendamos algo. Hechos 1, la promesa. Hechos 2, el cumplimiento. Hechos 4, otro derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 4 están pidiendo, Señor, danos de nuevo, danos valor, que sigamos adelante predicando el evangelio. Que sigamos, a pesar de todas las pruebas, siguiendo predicando tu palabra. Mira, nos han amenazado, mira, se han burlado, mira, nos han dejado, pero nosotros necesitamos que nos ayudes, que nos dé tu espíritu para seguir viviendo como tú quieres que viva. Y viene Hechos 10, todos fueron llenos en Hechos 4, viene Hechos 10 y dice en el versículo 44 de Hechos 10, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces ya vimos que Hechos 2, un derramamiento, Hechos 4, otro derramamiento, Hechos 10, otro derramamiento, y Hechos 19 habla de esto. Hechos 19. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El Espíritu Santo, cuando creemos en Jesús, Él nos sella. Pero necesitamos hoy en día, como en el tiempo de los hechos, que el Espíritu Santo nos bautice. Que hablemos o no hablemos en otra lengua no quiere decir que seamos llenos. Muchos años atrás se decía, sobre todo los pentecosteses que somos nosotros, que necesitábamos hablar en lenguas para decir, ya me llenó el Espíritu Santo. Es una señal. Yo no digo que no. Lo hemos dicho que los que hablan mazateco, y está en mazateco, yo entiendo el mazateco, estoy entendiendo. Es porque estoy entendiendo lo que ella dice, es un don que da el Espíritu. Pero que estemos orando, mañana viernes estemos orando, y empiece yo sin saber, sin entender, el hablar en el dialecto mazateco es una manifestación de que estoy lleno del Espíritu Santo, es un ejemplo. Porque esto es lo que está enseñando la Escritura. Muchas líneas doctrinales dicen, no, ya no hay lenguas, no, ya no hay dones, no, ya no hay esto. Pero Dios es Dios. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Y en el libro de los Hechos me enseña que el Espíritu Santo se sigue moviendo en la iglesia. Y Pablo no pudo haber escrito las cartas que él escribió, ni Juan, ni Pedro, sino era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso yo comprendimos un día que nos habló del Evangelio. Si soy un cochino, mugroso pecador. ¿Qué tengo que hacer? Porque si tú lees Hechos 2, cuando Pedro predica el Evangelio, que vamos a llegar a ese punto, ellos se arrepintieron, como tú y yo. Ahora, aquí es donde quiero preguntar, ¿por qué es indispensable el Espíritu Santo? Bueno, ya vimos que el Espíritu Santo es una persona. Ya vimos que es una promesa y que esa promesa sigue vigente para todos los que creen en Jesús y para todos los que realmente le estamos necesitando todos los días al Espíritu Santo. Voy a cumplir un mes que fui al médico. Yo, no, pues tu presión es de arriba para abajo. Tienes una bolita que sube y te baja. Y yo ya andaba meditando, un poco antes, ¿no? Creo que estoy bastante redondito. Creo que ya, no parece balón de fútbol, parece balón de básquetbol. Dije, no, tengo que hacer algo. Entonces voy al médico y pues si estás pasadito de peso, en grado 1 de obesidad, dije, dije, chingo, ya no voy a poder ir con Don Chava, pero domingo sí puedo, dije, no, sí puedo. Entonces, adiós pan. Nada más de la noche a la mañana, no. Todavía no llegó a ese nivel, pero dije, bueno, el pan de la noche ya no. Y pues bájale un poquito y bájale un poco la tortilla y ya hoy que es jueves sí me eché una quesadilla de chicharrón con queso porque pues, no, ya ni eso en el negocio, porque si no es la gorrita, que es el sope, que es la quesadilla, que todo eso y a tomar agua como camello y ya le dije a Café, espérame este mes, el próximo mes no sabes, te voy a reventar en 2 semanas, te revienta. Es así. Entonces dije, bueno, es que me estoy enfocando en muchas cosas terrenales. Si yo quiero cuidar mi salud, pero si quiero una vida espiritual, sana, con propósito, continuando haciendo lo que Dios quiere que Él quiere que yo haga, necesito indispensablemente al Espíritu Santo. Yo no puedo hacer a un lado al Espíritu Santo de la Biblia, porque por medio de ella comprendo lo que Él me quiere enseñar a mí. Estás, es que no le entiendo. Es que, Pero estamos en Netflix, 3, 4 horas. Y vamos a leer la Biblia y, se bien sabe que les hablo, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu, no podemos ser al Espíritu Santo a un lado de la vida de la iglesia. O sea, la gente que dice, no me voy a congregar, está haciendo un lado al Espíritu Santo, porque la Biblia enseña, no dejes de congregarte, lo inspiró Dios por medio de su Espíritu a quien escribió Hebreos. O sea, no puedes hacer un lado eso, porque entonces no estás siendo guiado, gobernado
por el Espíritu Santo. Y si Hechos me habla de 4 eventos que era que es necesario mantenernos llenos, y de hecho me parece que es Efesios que dice manténganse llenos del Espíritu, ¿por qué no hago caso yo a eso? Si la Biblia misma me está diciendo que me tengo que mantener libre, que me tengo que mantenerme lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5:18, no lo busques, anótalo por ahí. No os embriaguéis con vino, el cual la disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Y Espíritu es con E mayúscula. ¿Y por qué necesito al Espíritu Santo? ¿Por qué me es indispensable el Espíritu en mi vida? Bueno, rápidamente vamos a ver varios versículos, espero que me dé tiempo. Hechos 1, versículo 8. Que ya lo leímos, me parece, pero vamos a volverlo a leer. Jesús asciende, bueno, antes de ascender le preguntan a los discípulos a Jesús, oye, ¿vas a restaurar el reino? Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Por qué lo necesito? Porque sin el Espíritu Santo no habría el poder que la iglesia tiene para predicar el Evangelio. Ahora dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta Hechos 2 es cuando la iglesia empieza a despegar. Antes estaban con el Espíritu, tenían al Espíritu, pero Jesús dice, necesitan ese poder, ese dunamis, esa dinamita que ha hecho que la iglesia hasta este día sea lo que es, baluarte y columna de la verdad. Además, nosotros tratamos de ser eso. Hay muchas desviaciones de lo que es el Evangelio. Pero la iglesia de Cristo tiene que ser columna y baluarte, ¿verdad? Y necesita ese poder para mantenerse firme ante las pruebas. ¿Por qué? Porque Hechos 1:8 dice, me seréis testigos. ¿Sí dice así su Biblia? Sí. Testigos. ¿Sí dice así? La iglesia necesita el poder para enfrentar y soportar las adversidades de la vida. Porque testigos aquí no es de que, sí, yo vi, yo soy testigo. No. Testigos es mártir. Alguien que va a sufrir. Alguien que va a enfrentar diferentes pruebas. Entre tentaciones, entre dificultades, entre traiciones, todo eso. Jesús cuando fue bautizado vino sobre el Espíritu Santo y hasta el final enfrentó todo. Y hay muchos por cualquier cosa, también me voy, ya no te hablo, y cuéntale España. Madurez, plena inmadurez. Me voy, ya ni sé para dónde irme. Voy para Suecia. Suiza, vaya también. ¿No? Necesitamos el poder porque es el que nos va a ayudar a enfrentar las dificultades. ¡Ay, que me da miedo esto! No voltees a ver a nadie porque no es aquí. Ay, no, yo, ¿por qué pastor me dijo? Viene una prueba a tu vida, viene una dificultad, una mala noticia, necesitas el poder para ser Dios. Sí, podemos llorar, sí, podemos angustiar, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Somos humanos, no somos robots, nosotros sí podemos llorar. Una angustia, una preocupación, pero necesitamos el poder para decir, Señor, yo confío en ti. Señor, que mi padre y mi madre me dejaran con todo, tú me recoges. De hecho, de Jesús dice que todos lo dejaron solo. Y él dice, yo voy a la cruz. O sea, imagínate nada más. Pero porque él estaba lleno del Espíritu Santo.
Donde estamos, el Espíritu Santo es indispensable para la vida de la iglesia porque ese es el poder de Dios. Pero ese poder nos ayuda a enfrentar las adversidades. Sin el Espíritu Santo no había poder para predicar el Evangelio. Hechos 2, tú puedes leer desde el 1 hasta el 13 de Hechos 2, y vas a ver cómo la gente está sorprendida. Pero Hechos 2, versículo 14 dice esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahora, de ahí me voy a pasar de ese mismo pasaje hasta el versículo versículo 37. Hechos 2, 37. Es todo el discurso de Pedro, desde el versículo 15 hasta el 36, y en el versículo 37 dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Escuchan un mensaje de Pedro, que antes se fue un cobarde, que antes negó a Jesús, y ahora lo escuchan hablar del Evangelio, lo ven transformado por el Espíritu, escuchan sus palabras y les llega hasta el corazón y dicen, ¿qué haremos? O sea, se arrepintieron. En otras versiones dice, se sintieron tan mal que dijeron, ¿qué hago? ¿Sabes por qué la gente a veces, ay, sí, luego voy a tu congreso? Sí, sí, pásame el link. ¿Sabes por qué hay gente que no se arrepiente? O te dice, ok, sí, pues muy bien, me gusta tu religión. Hace unos días fue un señor, cliente ahí del negocio, tuvo un accidente, va a echar 2 tacos, medio platicamos, medio groserón el hombre, y medio confianzudo, ¿verdad? Porque yo ni sé su nombre, pero me habla de tú. Y dije, bueno, es que estamos chavos. Entonces dije, bueno, hasta mi esposa la tutea, ¿no? Y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pues. Y no sé cómo estuvo, cómo fue, que me puede decir que salimos mucho, no todos saben que somos pastores, en el negocio no saben, es que, oye, ¿por qué no salen tan seguido? Y la respuesta es, bueno, que tenemos otra actividad, y es que estamos al frente de una iglesia cristiana. Eso fue lo que dijo mi esposa. El hombre dice, yo soy un hombre de fe, yo creo en Jesús, va a ser mi primera comunión. Claro que tiene un hombre de mi edad, hace que está chavo, pero mi esposa dice, bueno, es que nosotros somos cristianos, evangélicos, nosotros no, la comunión es diaria con Dios. Dice, ya no me dijo nada. Pero ¿sabes por qué la gente se va con que, bueno, pues qué bueno que eres cristiano y chido por ti? A que lo que pasa aquí nos falta llenarnos del Espíritu Santo. Pero, o sea, yo creo que Pedro estaba consciente. Les voy a decir la neta del planeta y tal vez me perden. De hecho, para la denuncia, Hechos 7 habla del primer mártir, del primer testigo de la iglesia, que fue Esteban. Que les habló directo, que les habló duro. Hay nada que, ay, el pastor está enojado, les habló directo. Y si no se arrepienten, se acabó el asunto. Y a Esteban lo apedrearon. Ay, ¿qué va a decir mi amiga? Ay, ¿qué va a decir mi primo? Ay, ¿qué va a decir? Por lo menos que haya alguien que le hable el evangelio. Porque 3,000 hombres se arrepintieron en ese solo discurso. Nos falta el poder para predicar el evangelio con la autoridad. Por eso dice Hechos 36, se arrepintieron. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Paz dice que no. La Biblia dice que no todo te conviene. Y si eso no te conviene, déjalo. Es que duele mucho. Es que tienes que dejar de ser comunicativo. Sí, porque el chisme es del diablo.
Y es que con el Espíritu Santo, acompáñame a Juan, capítulo 16. ¿Me pueden ir diciendo la hora para no tomar más tiempo? Ok, no me va a dar tiempo todo. Bueno, después se las paso. Juan 16, versículo 7 y 8 dice, pero yo, son palabras de Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas me fuera, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de, es que cómo nos gusta decir, ven a la iglesia o ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Primero llevarlos al arrepentimiento. De pecado, de justicia y de juicio. Pues necesitamos al Espíritu, porque si no está el poder del Espíritu Santo en nosotros, no, la gente no se va a arrepentir de su pecado. Sí, Dios hará milagros, sí, Dios hará otras cosas, sí, porque Él es bueno. Y cuando la persona que acepta el Evangelio tiene un propósito o encuentra su propósito de vida, inicia con el arrepentimiento. Lo hemos estado manejando los domingos, cuando me ha tocado compartir, la vida cristiana inicia cuando uno muere al pecado. Ahora, ¿pecamos nosotros? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Ya no es para salvación, ya la salvación la tenemos cuando aceptamos a Jesús, pero todavía somos carne, todavía nos encanta la chuleta, todavía hay cosas que no hemos obligado nuestro orgullo. Y pecamos, hay que ir, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Sabes que te equivocaste en algo, le contaste a tus padres o a tu esposo o en el trabajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado y estás pensando, hey, ponte cuentas? Dile a ella, ponte cuentas. Y el Espíritu nos lleva a arrepentirnos. Ay, Señor, perdóname. Sí, pero pide perdón también. Con que te pida perdón a ti. No. Ponte cuentas. Eso hace el Espíritu Santo, nos lleva a arrepentirnos. Sin el Espíritu Santo no hay manifestación de los dones. Eso tú lo puedes buscar en 1 Corintios 12, 1 al 11. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da los dones a la iglesia. Por eso, si te toca compartir, ¿Oh? Te toca dar la clase. Ahora, ya vamos allá afuera. Vas en el transporte, vas. Ay, que no me van a pinchar. Ahí vas. Y de repente va una persona. Y el Espíritu Santo te dice, háblale. ¿No? Pues sí, porque tú tienes el don. Porque Dios te lo dio a ti. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado mucho. Ya, ahorita últimamente ya no, pero antes me pasaba mucho. Me subí al transporte y viene chillando esta mujer. Dile que todo está bien. Pues mira, ni tú me conoces, yo te conozco, pero Dios dice que todo va a estar bien. Por esa palabra, Señor. ¿Por qué es lo que necesita la gente? Se la pasan escuchando a Paquita del Barrio, que ya está, no sé en dónde esté, pero se la pasan escuchando a Paquita del Barrio cuando la iglesia tiene el don de sabiduría, tiene el don de ciencia, tiene un don profético, tiene para dar una palabra y es que no está el pastor. ¿Tú crees que el pastor lo tiene todo? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno, dice 1 Corintios capítulo 12. Entonces, aprovecha el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no habría madurez en la iglesia. ¿Cómo nos falta madurar en la iglesia? Nos falta ser maduros. Gálatas 5, 22 y 23, tú puedes buscar el fruto del Espíritu Santo. Lo dimos en una sesión sobre el libro, sobre la carta a los Gálatas. Y manifiesto las obras de la carne, pero más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque hay cada gritón en la iglesia, hay cada iracundo en la iglesia,
El que hay enojón en la iglesia, no estoy hablando de ustedes, son los que no vinieron hoy. Y si no hay, y sin el Espíritu no maduramos en la vida. Y sin el Espíritu Santo no había una vida de adoración. Aquí sí quiero que me acompañen a Juan capítulo 4 para ir terminando. Juan capítulo número 4. Versículo 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es que la música, la alabanza no sea importante, es importante, pero la adoración nace de un corazón que sabe en quién ha creído, que es agradecido con Dios y que a pesar de todas las pruebas, dice como Job, yo sé que mi Redentor vive y me mantengo firme. Está la tormenta, pero yo te adoro, Señor. Es que hay esa mala noticia, yo creo en ti, Señor. ¿Sabes qué ese canto que cantamos, creo en ti, del hermano Julio Melgar? Sí, Julio Melgar, me parece, que ya falleció, ya está con el Señor. Lo escribe en el momento más difícil de su situación de salud. Yo creo en ti, lo que vas a hacer en mí. Y recibe toda la gloria. Él no le dice, sáname, o que me sanaste, te doy toda la gloria. No, él en medio, dicen los que estuvieron ahí, en medio del momento más difícil de su vida, él escribe ese canto. Tú y yo, alguien se enoja, ya no queremos venir al templo. Alguien se va y cierro la iglesia, ¿qué hago? No, la adoración es algo que nace a través del Espíritu. Y cuando tenemos comunión con el Espíritu, cuando estamos conectados con el Espíritu, habrá muchas cosas buenas en la vida, importantes, pero indispensables solamente es Él. Solamente es Él. Cada silla, cada instrumento, cada persona en una iglesia que está sirviendo es importante y somos necesarios. Sí, pero el indispensable es el Espíritu Santo, porque por medio de Él es que nosotros llegamos al Evangelio. Por medio de Él es que damos un mensaje de esperanza a los que están perdidos. Por medio del Espíritu Santo podemos y debemos manifestar los dones que nos ha dado. Porque esa cosa se va a descomponer un día, se va a volver obsoleta. Pero Él no. El Espíritu Santo no se hace obsoleto. Las personas que nos rodean son pasajeros del mundo, de este mundo, que las que hemos conocido y las que vamos a conocer son parte de nuestra vida y que debemos valorar y que debemos apreciar, pero para la iglesia de Cristo es indispensable el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Así que vamos a poner de pie y vamos a orar. Te quiero hacer dos preguntas y tú contéstalas en tu corazón. ¿Para ti el Espíritu Santo es indispensable o solamente un accesorio para la vida cristiana? ¿Es para ti el Espíritu Santo, que es Dios, esa fuente de vida y de fuerza para la vida cristiana, o es solamente algo esporádico? Iglesia, necesitamos de todos, a todos. Como en una empresa, tanto el dueño es importante como la persona de la intendencia es importante. En la iglesia el que canta es importante, como el que está en el lado es importante, como la que está en el talento es importante. Pero indispensable es el Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Y si para ti es indispensable, dile en tus palabras, si para ti ha sido solamente un accesorio, pedirle perdón porque no hemos sido realmente gente que ha valorado lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros?
Padre, gracias, Señor, porque a través de la